Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy también en el webinar donde hablaremos sobre las características del agua de riego. Es un webinar muy sencillo, introductorio. Indicaros que al final del mismo leeré todas las preguntas que hagáis, tanto en el apartado de preguntas y respuestas como del chat. Así que un poquito de paciencia, ¿vale? Y sobre todo mucho ánimo a todos los que estéis recluidos en casa o haciendo teletrabajo, porque estamos en tiempos duros, pero no queda otra cosa, por desgracia. Pero bueno, yo no voy a aburrir más con el tema. Seguimos. El pequeño índice que vamos a seguir hoy, vamos a especificar como siempre quiénes somos. Vamos a hablar sobre la importancia del agua, un conjunto de características físico-químicas del agua de una forma muy sencilla y fácil de interpretar. Creo que os va a venir muy bien como repaso. La clasificación del agua, cómo podemos clasificar el agua de riego, unas recomendaciones muy sencillas sobre el manejo de las aguas salinas de riego a nivel de la explotación, y luego hablaremos al final, que esto quiero que lo tengáis muy en cuenta, porque es información que necesitaremos para los próximos webinars. Ya dimos un webinar hace un par de semanas donde hablábamos sobre el bulbo húmedo y las sondas de extracción. Hoy haremos un repaso rápido para que lo tengáis muy en cuenta para los próximos webinars, sobre todo para cuando hagamos los webinars de fertirrigación, de cálculo de dosis de fertirrigación y cómo tenemos que manipular ese agua para darle unas características óptimas a nivel de manejo de riego, ¿vale? ¿Quiénes somos? Pues Fertibos es el laboratorio dependiente de Agrosmart Solution, ¿vale? Contamos con nuestros laboratorios en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en Villamayor, ¿vale? Y nuestra misión es la de conseguir desarrollar un modelo agrícola sostenible, rentable y que permite tanto al agricultor, tanto como a los asesores de campo, a los científicos del sector agrícola, reducir los costes empleando el conocimiento científico y de esta forma mantener las producciones o incluso elevarlas. No es magia, no estamos haciendo nada raro, solo estamos aplicando la ciencia a la agronomía, así de simple. Estamos siendo consecuentes con las acciones que tomamos, con la toma de decisiones. En la importancia del agua, evidentemente el agua es necesaria para vivir, pero en este caso indicaros que esto es curioso, a nivel internacional, no solo de España, el 80% de las explotaciones se riega con agua de lluvia, es lo que nosotros en España conocemos como secano, ¿vale? Es decir, no tenemos una aplicación de agua de ningún tipo, es solo el agua que cae de la lluvia y es con lo único que se nutren nuestros cultivos. Sin embargo, el 20% de las explotaciones sí que tienen un suministro de agua que puede ser fuera de temporal o porque tenemos agua almacenada o agua que tenemos en el subsuelo y la estamos aprovechando. Este 20% de las explotaciones de regadío produce el 40% de los alimentos a nivel internacional. Muy importante, ¿vale? Estamos hablando de que el 20%, una quinta parte, produce casi la mitad de la comida del mundo. Entre el 60 y el 70% del agua dulce es consumida por el sector agrícola. En el caso de España es el 79%, y si hablásemos de la huella hídrica, tanto el sector agrícola como el sector ganadero consumen el 90% del agua dulce a nivel internacional. Esto también es consecuente, que siempre dicen, no, es que el sector agrícola gasta mucha agua, es que el sector ganadero gasta mucha agua. A ver, señores, tenemos que alimentarnos, hay que generar comida, podemos incrementar la eficiencia de aplicación de muchos riegos, esto es evidente, pero es que es normal que la mayor parte del agua dulce del mundo sea destinada a la producción de alimentos, así de simple. Esto hay que tenerlo en cuenta porque siempre que hablamos de la huella hídrica, escuchamos mucho, ¿y qué es la huella hídrica? Pues es que la huella hídrica es un indicador que nos indica la cantidad de agua dulce que se emplea a la hora de producir algo, tanto de forma directa como indirecta. Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos que un filete de ternera necesita 19.000 litros de agua, por ejemplo, es un valor que me estoy inventando, a lo mejor es más o es menos, no es que estamos diciendo que esa vaca beba 19.000 litros de agua, sino que a lo mejor esa vaca, para ganar un kilo de peso, tiene que comer 100 kilos de pienso. Esos 100 kilos de pienso, cada kilo de pienso necesita 400 litros de agua y entonces se va escalando. Más justo, todos los recursos hídricos empleados pues, en la elaboración de los medicamentos, en los vehículos, en las personas y demás. Así que es importante eso, que tengáis en cuenta cuando alguien os pregunte qué es la huella hídrica, saber ya decirle que la huella hídrica es un indicador de uso del agua dulce que hace referencia tanto al uso directo del agua de un consumidor o productor como a su uso indirecto.
que lo tengamos todos claro, ¿vale? Esto lo hemos metido siempre en comité informativo que hacemos en todos los webinars. Y bueno, procedemos a especificar en primer lugar algunas características físico-químicas del agua de riego. Las primeras más básicas que vamos a ver es el pH, la electroconductividad, el potencial osmótico, tanto del suelo como del agua, y el contenido en sales. El pH siempre está relacionado con el contenido de protones de cualquier tipo de materia, desde el agua, el suelo, la carne, todo tiene un pH definido. Otra cosa es la tecnología que utilizamos para medirlo, ¿vale? Evidentemente el agua de riego iba a tener un pH con unas características interesantes, pero quiero también deciros que el pH óptimo de un agua de riego se tiene que situar entre 5,5 y 6,5. Ese pH se puede ver modificado para hacerlo más ácido o más básico. Normalmente lo que tenemos que hacer en cualquier agua de riego es acidificarla, para evitar que nuestro sistema de riego precipite en carbonatos, bicarbonatos y nos obstruyan el sistema. Acidificar el agua en un sistema de riego es muy sencillo. Podemos emplear diferentes tipos de ácidos, diferentes tipos de fertilizantes. Es muy común que empleemos ácido nítrico, ácido sulfúrico, que no requebraje esto en vuestra cabeza, porque son ácidos que se emplean para bajar el pH y no solo eso, sino también se emplean porque están aplicando nutrientes a la solución de riego, ¿vale? Y evidentemente un pH ácido, un pH básico de nuestro medio, del agua, nos puede provocar problemas como fitotoxicidad o bloqueos de nutrientes. Esto no solo se da en el suelo, sino que también se da en el medio líquido. Recordad que tenemos sistemas de cultivo donde estamos aplicando fertirrigación donde no tenemos suelo, como el sistema hidropónico o un hidropónico donde tenemos un sustrato inerte que no aporta características a la solución de riego, o un aeropónico que directamente no tenemos sustrato de cultivo, solo una pequeña parte donde se sujetan las raíces de la planta y ya está. Esta famosa tabla la usamos siempre tanto cuando damos los webinars de fertilización, cuando hablamos de cultivos. Quiero por favor que la tengáis presente, que es que esta tabla no falla. Nos está indicando los rangos óptimos de absorción de los nutrientes. Siempre el rango óptimo entre 6,5 y 7. Por debajo de 6 tenemos problemas de bloqueos porque se nos bloquean nutrientes y también por encima de 7 tenemos problemas de bloqueos, en este caso de los micronutrientes. Y también, más si cabe, recordar que con pH de 5,3, por ejemplo, 5,3 hacia abajo, tenemos problemas con elementos que son inocuos en condiciones normales, pero que con esos pH ácidos se vuelven tóxicos, como por ejemplo el aluminio. Ahora vamos a pasar a la electroconductividad. La electroconductividad es una herramienta que nos indica la concentración de sales en el agua. Directamente nos está indicando qué tipo de concentración total tenemos de sales en el agua. Para que os hagáis una idea, si no me equivoco, lo estoy diciendo de cabeza, una disolución de sales, de sal de 1 gramo litro total, nos estaría dando una electroconductividad más o menos de 1,56 de Siemens metros. Esto también es importante que tengáis en cuenta cuando hablamos de electroconductividad, empleamos diferentes sistemas para interpretarlo. Tenemos microsiemens centímetro, miliohms, decisiemens, es decir, hay multitud de formas. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio solemos utilizar microsiemens centímetros, porque tenemos un equipo muy preciso y entonces como tenemos la capacidad de medir a partes por millón de la electroconductividad, pues solemos utilizar esa. Una elevada electroconductividad nos puede derivar en problemas y una falta de ajuste de las recomendaciones de la fertilización. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos una electroconductividad en la solución de riego con el bulbo húmedo por encima de los parámetros mínimos necesarios para un cultivo, vamos a ver drásticamente reducido su rendimiento. Esto os vamos a poner más adelante una pequeña imagen para que lo comprendáis mejor. La electroconductividad en las soluciones de riego es esencial conocerla. Deberíamos ser consecuentes. Tenemos que saber cuál es la electroconductividad de nuestro agua de riego para calcular las necesidades de lavado. Estamos salinizando los suelos y no lo sabemos. Y muchas veces estamos aplicando más fertilizantes, más nutrientes para suplir esta deficiencia, ¿vale?, generada por un exceso de sales en el suelo. Y también muy importante, presenta gran variabilidad. Al igual que hacer un análisis de suelo, recomendamos hacer un análisis de suelo una vez al año. Los análisis del agua de riego recomendamos hacerlos cada 2 semanas, 3 semanas, no vale hacer solo uno al año, ¿vale? Y es más, si estáis en comunidades de regantes, por favor, ser consecuentes entre todos y cada uno hacer uno por semana
y que se va pagando poquito a poco esa analítica. No hace falta que paguéis todos una analítica. Vamos a compartir los gastos, que se puede hacer sin ningún tipo de problema, porque la información en la comunidad de regantes del agua es la misma. Aquí podéis ver una medición de salinidad de agua. En este caso está hecha con una muestra de suelo. A la derecha se vería una medición con agua destilada si la muestra sin tratar, y a la izquierda podemos ver una muestra de suelo tratada de la que hemos sacado un sobredrenante para ver la salinidad de ese sobredrenante, ¿vale? Se ve de una forma muy a simple vista ahí, muy sencillo. Esto utilizamos los refractómetros, que son unos instrumentos que utilizamos sobre todo también a nivel de control de maduración de, por ejemplo, de frutas, para conocer los grados gris que tienen, para ver contenido alcohólico, para ver potencial alcohólico en viñedos, ¿vale? Es un instrumento muy barato y nosotros lo utilizamos muchísimo. Lo que queremos hacer hoy por hoy es intentar correlacionar la electroconductividad directamente con estos valores de aquí de una forma sencilla, para tener un acceso rápido a los agricultores. No todo es hacer solo analítica, ¿vale? También damos esta información que se puede utilizar. El potencial osmótico del agua o el potencial matricial. Esto es muy importante y es un valor que no estamos utilizando. Es un valor con el que somos capaces de determinar las necesidades de lavado, ¿vale?, que tenemos que emplear a nuestro cultivo. Este viene determinado por el contenido en sales, directamente correlacionado con la electroconductividad. Es completamente lineal la correlación y es con una ecuación muy sencilla, ¿vale? Este potencial osmótico lo que nos está diciendo es la fuerza de succión que tiene que hacer el sistema radicular de nuestra planta para poder obtener el agua del medio. Si tenemos un problema de una salinidad alta en el agua, de una salinidad alta en el suelo, la planta no es capaz de absorber nutrientes. Y no solo eso, no es capaz de absorber el agua. Entonces vamos a tener unas plantas que van a morir, así de simple. Un exceso de potencial matricial, ¿vale?, es un potencial negativo, provoca estrés en los cultivos y necesita una mayor cantidad de aplicación de agua. Es importante estimarlo siempre para determinar las necesidades de lavado. Y por favor, si tenemos un problema de unos suelos salitrosos, con muchas sales como lo que puedes ver en esa imagen, que aquí yo los veo en Salamanca, en la zona de la Lengua y San Morales, son suelos que se pueden recuperar de una forma muy sencilla. Hacemos una analítica de suelos específica, somos capaces de calcular la cantidad de enmienda que tenemos que aplicar para provocar el lavado de estas sales y ya está. Y tendríamos unas superficies de cultivo que hoy la gente no está utilizando y serían explotaciones de regadío completamente aptas, ¿vale? Vamos a hablar un poquito ahora de las sales. Vamos a enfocarlo un poquito de una forma un poco de... Vamos a hablar primero de las sales como fertilizantes, como hacemos en todos, y después unos ítems específicos de las sales en el agua de riego, ¿vale? Indicaros que es que dentro de las sales que podemos encontrar tenemos diferentes nutrientes, como pueden ser los macronutrientes primarios, el famoso NPK, el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Todos estos los podemos encontrar en el agua de riego, y no porque los hayamos aditivado, sino porque los podemos estar extrayendo con nuestro sondeo, porque lo tengamos en cantidades bastante interesantes en el agua. Y siempre hay que tener en cuenta lo que estamos aplicando, porque si tenemos, por ejemplo, agua contaminada con un exceso de nitrógeno con nitrato, este nitrato se puede tener en cuenta a la hora de realizar la fertirrigación, evidentemente. Estaríamos ahorrando nitrógeno en nuestra aplicación de fertilizante. Lo mismo pasa con el fósforo. Podemos estar extrayendo fósforo que tenemos en una balsa. ¿Y qué sucede? Esta balsa puede tener grandes cantidades de fósforo por simple escorrentía de las explotaciones, de las explotaciones que tenemos colindantes o superiores, o el potasio, que sucede lo mismo. Lo podemos tener en grandes cantidades en el agua. Los secundarios, el calcio, el magnesio y el azufre. El calcio sí que lo vamos a tener en muchos tipos de agua. Lo que pasa es que el calcio está formando muchas veces enlaces con otros nutrientes, como veremos más adelante. El magnesio se suele encontrar en menores cantidades, y el sulfato, el ion sulfato, sí que lo podemos encontrar muchas veces en nuestro agua de riego, sobre todo con sondeos. Porque recordar que el sulfato, ¿vale?, el azufre en el suelo presenta diferentes formas, una forma orgánica, una forma disponible, una forma elemental. La planta lo absorbe en forma de ion sulfato, y es que este ion sulfato es un anión, y por lo tanto no se queda fijado en el complejo de cambio en nuestro suelo, sino que se lava, se filtra.
como nos pasa, por ejemplo, con el nitrato o con el cloruro. Y luego encontramos micronutrientes y oligoelementos. De todos estos los podemos encontrar también en nuestra agua de riego y algunos de ellos son muy importantes, pero también nos pueden generar grandes problemas en nuestra agua de riego, como por ejemplo el boro, el cual mencionaremos más adelante. Aquí también he querido tener en cuenta que algunos de estos elementos quedan bloqueados, son tóxicos en exceso, como el cloruro, el manganeso o el aluminio, pero que con una buena regulación del pH o un buen lavado de nuestro suelo, no vamos a tener ningún tipo de problema en nuestro cultivo por el empleo del agua. Nitrógeno, muy importante, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Normalmente cuando hacemos un análisis de agua, ¿vale? Para ver las características hidráulicas, el nitrógeno que vamos a encontrar lo vamos a encontrar en forma de ion nitrato, ¿vale? Recordar, el ion nitrato es tóxico para las personas, muy tóxico. No es recomendable por eso beber agua de sondeos en zonas de explotaciones agrícolas, ¿vale? También podemos encontrar nitrógeno amoniacal en cantidades mucho más pequeñas y si lo encontramos en un sondeo es porque algo raro hay por ahí, ¿vale? Porque como el nitrógeno en forma amoniacal queda fijado en el complejo de cambio y su lavado no es sencillo y normalmente cuando llega a las partes del sondeo ya ha tenido el proceso ya ha estado con el proceso de oxidación hacia nitrato y entonces no lo tenemos disponible. Y lo que es importante tener en cuenta es que el nitrógeno en forma de nitrato es aprovechable también por las plantas, aunque después se den un conjunto de características metabólicas en el interior de la planta para convertirlo también en forma amoniacal, etc. El nitrógeno, la planta en forma de nitrato, lo absorbe rápidamente y también es asimilable por la planta. Luego tenemos un conjunto de elementos que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el calcio, el magnesio, el sulfato, el sodio, el cloruro o el boro, entre otros. Vamos a especificar más adelante el motivo. Solo indicaros que uno de estos, cuando estamos haciendo una aplicación, por ejemplo, estamos utilizando un sistema de riego por aspersión, si tenemos aguas salinas que tengan el sodio por encima de 3 miliequivalentes litros de concentración, vamos a tener graves problemas en nuestro cultivo, porque estamos provocando incluso que la planta absorba este sodio vía foliar, lo cual nos va a generar problemas de toxicidades y desplazamiento de nutrientes como el calcio, el magnesio o el potasio. Muy importante tenerlo en cuenta. De todos estos nutrientes que hemos estado hablando, generan sales, ¿vale? Generan complejos, y es muy interesante tenerlo en cuenta y analizarlos, como son el cloruro de sodio y el magnesio, por un lado. El sulfato sódico, el sulfato de calcio y el sulfato magnésico. Los carbonatos sódicos, los bicarbonatos cálcicos y los bicarbonatos también magnésicos. Hablaremos más adelante del índice por ejemplo, del índice de Eaton, que es del carbonato residual, que todo esto es representativo porque nos puede indicar los riesgos que tenemos dentro de un sistema de riego de obstruir los goteros y demás. Esto es muy común. Si encima se obstruyen, es que vamos con mucho tiempo de retraso, no hemos hecho las cosas muy bien y tenemos que aplicar sustancias como el ácido nítrico para poder solubilizar esto, corriendo un riesgo bastante interesante y un riesgo muchas veces estúpido. Echar ácido nítrico en una concentración interesante no hay problema, pero a veces cuando tenemos el problema de que se nos ha quedado obstruido nuestro sistema de riego, tenemos que solemos pensar que si no es bueno, dos es mejor, y echamos un poquito de más y corremos el riesgo de poder llegar a quemar plantas. Previamente vamos a pasar a hablar un poquito de la clasificación de las aguas, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de clasificación, hablaremos por aquí, hay muchas, os recomiendo a que indaguéis sobre ellas, pero todas nos vienen a decir lo mismo siempre, las características que nos presenta este agua y si es apta o no para su aplicación como riego. De estas imágenes que os vamos a pasar aquí, el primer lugar que os quiero hablar, de estos hemos hablado muchas veces, tenéis entrada de blog en Fertivos, ¿vale? Con que pongáis PSI y RAS Fertivos en Google os va a llevar directamente para saber qué es el SAR y el PSI. Básicamente, el SAR nos está indicando la relación de absorción de sodio y el PSI el porcentaje de sodio intercambiable. Tenemos diferentes formas de calcular, nosotros en Suelo lo aplicamos también el cálculo con unas raíces cuadradas y demás. En este caso tenemos aquí un nomograma, que es una tabla que de una forma sencilla y rápida nos permite calcular, ¿vale? No es una forma así precisa al 100% utilizar este tipo de tablas, es muy indicativo,
¿vale? Calcular qué valor tenemos de SAR y el PSI para nuestro cultivo a nivel de agua. Y esto correlacionado con las características que veréis más adelante de cada cultivo a nivel de SAR y PSI. El SAR es la relación de absorción de sodio, es decir, de todo el sodio que tenemos, cuánto está disponible para ser absorbido, que es también lo que nos está indicando el porcentaje de sodio intercambiable, es decir, este sodio que tenemos aquí, cuánto es fácilmente asimilable por la planta o nos está desplazando cationes, nutrientes tan necesarios como el potasio, el calcio o el magnesio, porque recordad que son antagónicos a nivel de nutrientes. Os vuelvo a recordar que si tenéis alguna pregunta, lo podéis poner en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat, que lo leeré al final. Muchas veces también cuando estáis pidiendo los análisis, las analíticas de agua en laboratorio, os damos una clasificación de agua, por ejemplo C2S3 o un C3S1 o un C4S1, y os especificamos, como sabemos que esto es una información un poco complicada, os estamos especificando si es un suelo bueno como una buena actitud para riego, si tiene una actitud media o si es malo como para actitud a riego. Esto lo especificamos siempre. Tenemos que ser muy escrupulosos cuando interpretamos estos datos con estas tablas. ¿Por qué? Porque podemos tener algún problema en la interpretación. Y es muy importante siempre que indiquéis qué tipo de cultivo tenéis, porque no es lo mismo utilizar esta clasificación de aguas para un cultivo de fresa o un cultivo de higuera que para un cultivo de tomate. ¿Por qué? Porque para que os hagáis una idea, el valor óptimo máximo recomendado en decisiemen para el riego de la higuera es de 0,75. Para el riego de la fresa, de un decisiemen metro lo recomendado. Pero es que si nos vamos a un cultivo como el del tomate, podemos llegar a 3,5 decisiemen sin ningún tipo de problema, porque resiste muy bien la salinidad, ¿vale? Así que siempre con estas tablas tenemos que ser muy escrupulosos a la hora de interpretar los datos. Tolerancia al PSI. Ahora os paso unas tablas para que veáis. Toda esta información la vais a tener mañana. Si no, os recomiendo, si queréis ampliar información de este tipo, en otros webinars hablaremos de forma específica de cada cosa. Pero tenemos aquí un pequeño libro, el Tratado de Fitotecnia General, ¿vale? Un libro maravilloso. Yo lo tengo hace muchos años, concretamente calculo que más de 10 años. Es un libro que tiene cerca de 1000 páginas, pero esto es la Biblia para cualquier técnico de campo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, imaginaros que tuviésemos un PSI, ¿vale? Tanto en nuestro suelo o en nuestro agua de riego, que fuese menor a 10. Pues si es menor a 10, tendríamos que irnos a qué tipo de cultivo podemos emplear. Por ejemplo, la judía, si es menor a 10, podría, pero es que también si es menor de 2, podremos el aguacate, los cítricos, nogal, otros frutales. De todos estos tenemos valores de nosotros, de todos los cultivos de forma específica, ¿vale? Estos son tablas que hemos sacado del libro. O, por ejemplo, algunos de ellos que son tolerantes. Aquí podéis ver que entre 60 y 40 PSI, uno de los que os hablaba, del tomate o la remolacha, el trigo, ¿vale? Son cultivos que resisten mejor la salinidad y el porcentaje de sodio intercambiable, que está directamente relacionado, ¿vale? De estas tablas también os hablaba antes que teníamos algunos micronutrientes que pueden ser muy problemáticos. Nosotros cuando hacemos los análisis de un agua de riego, hay uno de los micronutrientes que tenemos que tener con muchísimo cuidado, que es el boro, ¿vale? El boro, casi todos los suelos, por suerte, los tenemos con deficiencia, o por desgracia, ¿vale? Los tenemos con deficiencia. ¿Por qué? La planta absorbe unas buenas cantidades, el boro está directamente relacionado con el desarrollo meristemático celular. Es más, yo muchas veces recomiendo la aplicación del boro cuando el árbol está están las yemas hinchándose, porque si le echas el boro con nitrógeno, haces un desarrollo meristemático, un desarrollo celular brutal y eres capaz de potenciar esa brotación. ¿Vale? Pero siempre digo, mucho cuidado en su aplicación porque podemos generar una fitotoxicidad en el árbol. Y aquí no es al menos. Muchas veces estamos regando con sondeos donde estamos provocando algún tipo de toxicidad en la planta y lo estamos identificando como una deficiencia, la cual suplimos aplicando más nutrientes para que la planta se lave, aplicando aminoácidos y demás, ¿vale?
Sin embargo, hay que tener en cuenta que es que las plantas sufren mucho en el riego con el boro. Aquí podéis ver que tenemos una tabla sacada de aquí del libro. Por ejemplo, podéis ver que tenemos variedades como el pomelo o la higuera, que son sensibles, es decir, sufren cuando tenemos más de un miligramo litro de boro en el agua, ¿vale? Una ppm. Es decir, cuando tenemos una ppm por encima de una ppm por litro de agua, vamos a generar toxicidad seguramente en nuestro cultivo. ¿Qué sucede? Imaginaros que tenemos una zona que es que tenemos en el agua de nuestro sondeo 3 ppm. No vamos a poner evidentemente un melocotonero o un cerezo. Tenemos que irnos a otro tipo de cultivo más resistente, como podéis ver aquí, ¿vale? Os estaba hablando de diferentes tablas, de diferentes formas de identificar este agua de riego. Tenemos también las clasificaciones. Alguna de estas es muy sencilla de emplear, que todos habréis utilizado o habéis por lo menos leído alguna vez, como por ejemplo la clasificación Scott. La clasificación Scott lo que nos está es hay que entenderlo un poquito con pinzas, lo que nos está indicando es la cantidad de agua que tendríamos que aplicar en una hectárea de cultivo para conseguir una parte X, que en este caso, como son americanos, habla de 4 pies de sales que nos generen un problema en el manejo del suelo, ¿vale? Y esto se calcula a partir de la relación del sodio menos 0,65 veces la de cloruro, con el resto de nutrientes como son los cloruros, el sodio y el sulfato. Nos da unos valores de referencia. Nosotros la de Scott no solemos utilizarla personalmente, utilizamos otras, ¿vale? Para tener en cuenta cuánto vamos a aplicar y demás. Nosotros en este caso también somos mucho de echar cuentas. Vamos a aplicar, tenemos que saber la electroconductividad de nuestro agua de riego, la electroconductividad de nuestro bulbo húmedo, y con esto vamos a determinar las necesidades de lavado para no llegar a esto nunca. Y luego sí que tenemos un índice, ¿vale? Que es el índice de Eaton, que por favor sí que tendríamos que tenerlo en cuenta todos. Nosotros lo damos con la analítica de suelos completa. Y el índice de Eaton nos está dando una clasificación de nuestra agua para saber la peligrosidad del sodio, ¿vale?, que tenemos en nuestro cultivo, y también nos está valiendo para calcular un conjunto de parámetros con respecto a carbonatos y bicarbonatos. En la entrada de blog hablamos de otros índices, pero bueno, aquí tenemos que ser breves y hablamos del índice de Eaton. Y es que es muy importante tener en cuenta, se calcula, ¿vale?, de una forma muy sencilla, que es el índice de carbonato residual. Se suma por un lado los carbonatos junto con los bicarbonatos. Y a esto hay que restar la suma del calcio y el magnesio. Pero muy importante, el índice de Eaton se establece mediante el cálculo en miliequivalentes. Nosotros estos cálculos los tenemos automáticos. Como sabéis, ya hemos hablado en otras veces, tenemos a la hora de hablar del manejo de las unidades de concentración, unidades de medidas en el suelo, en el manejo agronómico, hablamos por miliequivalentes, miligramos litro, partes por millón, milimoles, dependiendo de lo que estemos utilizando, se utiliza una medida u otra. Yo siempre soy más de hablar de partes por millón, porque es una unidad matemática directa, ¿vale? Y nos indica concentración. Sin embargo, en este caso, para este tipo de cuentas, con la información de estos expertos, siempre tenemos que hacerlo con miliequivalentes para utilizar el mismo parámetro de referencia que tienen ellos. Y como veis, el índice de Eaton es muy sencillo de calcular una vez tenemos la información. Ahora, imaginaros, antes de terminar, tenemos una explotación, seguramente algunos pase por aquí, que tenéis una explotación con aguas y una explotación agrícola donde tenéis aguas salinas, ¿vale? Esto os genera problemas en el cultivo y también podéis tener seguramente muchas sales en el suelo. Pues os he querido dar en este webinar de hoy una forma así muy sencilla, como podéis ver, unas recomendaciones de aguas que tenemos que hacer sobre el manejo de la plantación, teniendo en cuenta diferentes partes. La primera, si tenemos una explotación agrícola con problemas de salinidad en el suelo, con problemas de salinidad en el agua de riego, es muy importante que si estamos haciendo un cultivo hortícola, un cultivo de frutales y demás, generemos caballones, ¿vale?
Esto es importante también en la época de nacencia de la semilla. Si estamos poniendo plántulas, queremos tener plantas desde semilla, no estamos trasplantando plántulas, que hagamos estos caballones porque el caballón nos permite generar una dispersión de las sales si lo gestionamos bien, ¿vale? Y es sobre todo teniendo en cuenta que es que también cuando tenemos salinidad por encima de 4 o 19 metros, es el límite de germinación de muchísimas semillas. No están en condiciones óptimas para que germinen, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Está mal decirlo así, pero es que la plantación en forma de caballón estimula que las sales bajen hacia las partes inferiores. El laboreo. Es importante definir que el laboreo nos ayuda a manejar los riesgos de salinización de nuestra explotación porque con labores superficiales estamos provocando en primer lugar la reducción de la evapotranspiración del agua, es decir, estamos reduciendo la evaporación del agua a la atmósfera, evitamos las subidas de las sales por capilaridad, que esto es muy común y que lo vamos a ver muchas veces en los bulbos húmedos de nuestros cultivos, ¿vale? Y que labores profundas ayudan a la percolación y mejora de las operaciones de lavado y eliminación de sales. Esto también quiero decirlo ahora. Si queremos hacer una explotación, por ejemplo, donde estamos haciendo un cultivo de regadío estival, no sé, vamos a decir un cultivo de maíz, un cultivo de tomate, y tenemos problemas de salinización de los suelos, mi recomendación personal es que si tenemos que hacer alguna labor, no de vuelta de terreno, pero por ejemplo tenemos que meter un topo, un subsolado, porque tengamos que romper el suelo y tenemos que lavar sales, vamos a hacer esta labor de profundidad. Cuando terminemos el cultivo, apliquemos la enmienda necesaria para provocar este lavado de las sales y de esta forma estimularemos que se genere unos drenajes por los que pueda pasar el agua con las sales. Porque, por ejemplo, el sodio, cuando tenemos en grandes cantidades, si aplicamos una enmienda como el azufre, tenemos que calcular en qué cantidad la aplicamos, ¿vale? Lo que nos está generando es un producto que se llama sulfato de sodio, que es inocuo para las personas, que se filtra, se lava muy fácilmente y lo podemos eliminar por las vías de drenaje. Para esto es clave también los sistemas de nivelación y sistematización del suelo. Esto lo que nos provoca es eliminamos las depresiones en la explotación, de esta forma eliminamos las zonas donde se nos generan zonas de acumulación de agua, de encharcamiento, o donde nos van a ir todas las aguas que nos drenen la finca y nos genera allí zonas muy salinizadas, con muchísimas sales. Eso es problemático, ¿vale? Y también otra cosa, que si tenemos una zona con montañas más altas y con el paso de los años el riego no alcanza estos puntos altos correctamente, cuando tengamos épocas de lluvias y demás, se va a provocar la subida por capilaridad de las sales. Me diréis, ¿vale? ¿Cómo suben las sales? Os invito a hacer un experimento muy sencillo, que es que si tú coges un vaso de agua, lo saturas con cloruro sodio, con sal común de mesa, y le pones colgado con un palillo en la parte superior una lana, un trocito de lana, un trocito de algodón, vais a ver cómo se humedece, la humedad sube hacia arriba, pero es que a los pocos días vais a ver cómo se forman cristales de sal en la parte superior de esta lana, ¿vale? O de algodón. ¿Y por qué pasa? Por capilaridad. Las sales también suben en la solución salina, ¿vale? Esta solución salina sube hacia arriba y genera cristales. Permeabilidad y drenaje, muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos manejando una explotación con riesgo de salinidad, tanto por el agua que estamos aplicando como por las características. También podemos tener una explotación agrícola con muy buen suelo y que con el paso de los años la salinicemos porque no la vemos correctamente, ¿vale? La permeabilidad hay que tener en cuenta que es que se rieguen, hay que tener siempre hecho un cálculo de los drenajes cuando tengamos suelos con una permeabilidad superior a 25 milímetros hora, es decir, la capacidad de paso del agua, ¿vale? Y que si no tenemos cantidades superiores, estamos obligados a hacer drenajes en la explotación. Hacer drenajes, como sabéis, es muy sencillo, es una tarea que hacemos una vez para muchísimos años, pero también es muy importante, por favor, que tengáis en cuenta los cálculos orográficos. Respetemos las curvas de nivel cuando estamos desarrollando los drenajes, porque si no, lo que vamos a hacer van a ser zonas donde se generen charcos interiores en la explotación y nos lleva al traste nuestro cultivo. El control de la humedad del suelo. Siempre estamos hablando de que no podemos perder en la zona de desarrollo radicular el bulbo húmedo, ¿vale? Es decir, que tenemos que tocar en la parte inferior con la superior para que siga subiendo agua por capilaridad. Pero hay una cosa que interesa mucho, que cuando tenemos explotaciones
con un exceso de sales en el suelo, ¿vale? Suelos salinos, que estamos también regando con aguas salinas, tenemos que hacer un sistema que lo que nos evite es rompamos la conexión entre el bulbo húmedo y el nivel freático del suelo, y de esta forma evitemos que las sales que están en el nivel freático del suelo suban hacia la parte del bulbo húmedo. Este es un trabajo muy técnico. Este control de humedad del suelo se tiene que hacer muchas veces con sensores y tenemos que conocer muy bien nuestro suelo. ¿Y cómo lo vamos a conocer bien nuestro suelo? Pues muy sencillo. Tenemos un instrumento de precisión que suele ser bastante barato y todo el mundo tenemos mucho miedo, que es la azada. Y la azada nos permite hacer una calicata en nuestra explotación y conocer el suelo. También esto es más fácil decirlo que hacerlo. Yo nunca he hecho una azada con una azada hecho una calicata. Jamás. Llamarme vago si queréis. Así que si tenéis que hacer algún tipo de labor en la explotación, decirle a la persona que vaya por ahí con una retroexcavadora que os cabe 1 metro, 1,5 metros, sacamos una foto y analizamos y vemos cómo está el suelo y vemos los diferentes perfiles. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos una potencia de suelo muy buena, vemos un suelo a 1 metro de profundidad, unas características muy interesantes, pero por debajo de ese metro nos encontramos con un bloque de arcilla brutal, que no nos va a permitir una buena filtración del agua, que nos va a generar encharcamientos. Y esto es muy común también encontrarlo en suelos arenosos. El método de riego también es muy interesante. ¿Por qué? Porque dependiendo de las características del agua de riego, evidentemente, si tiene un gran contenido de sales, vamos a tener una distribución bastante dispar de las sales. Los riegos por inundación y aspersión producen una distribución homogénea de las sales, evidentemente, por toda la superficie del cultivo. Donde entra en contacto el agua, se generan ahí las sales. Sin embargo, los riegos por inundación y aspersión hay que añadir que suelen ser los que presentan, evidentemente, una menor eficacia o eficiencia de aplicación del agua. Son los más... No son el de inundación, yo lo quedo por descartado, no me gusta nada. En arrozales no queda otra, pero por favor, si tenemos cultivos de tomate, de maíz, dejemos de emplear los riegos por inundación. No son eficientes, no son ecológicos, no son rentables, perdemos muchos nutrientes. Son buenos si queremos hacer una desinfección del suelo en ciertos criterios o lavando sales, pero mucho cuidado y esto a cuentagotas, ¿vale? Los riegos de inundación y aspersión también estimulan, a medida que aumente la profundidad del suelo, también aumenta el contenido de sales, porque se van filtrando hacia las partes inferiores. Sin embargo, los riegos por surcos o por goteo, ¿vale? Riegos por surcos, también se puede definir a veces el riego por inundación por surcos. Así que vamos a tener también cuidado con esa forma de interpretarlo. Vamos a decir que los riegos donde tenemos una línea de distribución de agua, por ejemplo, el goteo, estimula la generación de las sales en los horizontes laterales de los bulbos húmedos. Es decir, si aquí veis esto de aquí, del riego del goteo, este de aquí, por ejemplo, aquí vamos a tener unas buenas condiciones y en las partes exteriores, ¿vale? En la periferia del bulbo húmedo, donde se nos van a concentrar las sales. Pero es que estas sales muchas veces las podemos ver a simple vista, ¿vale? Así que mucho cuidado. También si las vemos a simple vista, es porque no estamos aplicando una dosis correcta de lavado de sales. Muy probablemente, ¿vale? Es muy común. Siempre estamos hablando de que tenemos que calcular el coeficiente de cultivo, la ET0 y demás para aplicar un riego, pero es que se hace necesario calcular las necesidades de lavado. El calendario de riego también influye muchísimo a la hora de manejar un suelo que presenta un contenido alto de sales o estamos empleando un agua de riego con un alto contenido en sales. Hay que tener en cuenta los riegos fuera de temporada. Estos riegos fuera de temporada son muy interesantes porque es lo que nos permiten hacer un lavado de sales. En invierno y demás podemos trabajar con ellos para provocar un lavado de sales sin que tengamos alterado nuestro cultivo, sin que estemos a lo mejor provocando encharcamientos y demás. Programar los lavados en la época de menor consumo por parte de los cultivos. Es decir, si tenemos que lavar las sales, pero también tenemos una época de sequía y tenemos que controlar la dosis de agua que estamos empleando, no es ningún tipo de problema coger y reducir el periodo de lavado de sales durante esos momentos clave, porque evidentemente es mejor echar
poco que echar mucho hasta quedarnos sin ello. Y luego que eso es un factor clave si estamos sembrando de semilla en nuestro suelo, tenemos problemas de riego de salinidad alta en agua, de salinidad alta en el suelo, tenemos que aplicar los riegos durante la nascencia, en el caso de los suelos salinos, para estimular que haya un lavado de sales. Pero por favor, muy importante para llevar a cabo esto, conocer nuestro suelo y conocer nuestro agua de riego. La fertilización también es un factor clave a la hora del manejo del agua de riego y del suelo a nivel de salinidad. ¿Por qué? Porque un exceso de sales retrasa la dinámica de la materia orgánica en los suelos, por ejemplo. Es decir, la materia, cuando muchas personas estamos fertilizando con compost, con materia orgánica, si es un suelo salino, ¿vale? Un suelo salino sódico, con pH muy básicos y demás, tenemos problemas de que esta materia orgánica y esos nutrientes se queden incorporados al suelo, tarda mucho más. Esto no quiero decir que no echéis, no, es que encima lo que hay que hacer es echar más, ¿vale? Las sales lo que hacen es inactivar los microorganismos que hay en el suelo. Estos microorganismos son esenciales para poner disponibles nuestros nutrientes, nuestros fertilizantes, nuestro cultivo. Si encima estamos provocando que es que haya menos, estamos matando nuestro propio suelo, estamos generando un suelo pobre. Y las cubiertas verdes siempre vienen bien para manejar los suelos. Los fertilizantes nos pueden incrementar probablemente la salinidad de nuestros suelos si no los aplicamos correctamente. Podemos salinizar los suelos con exceso de fertilizantes. Y se está viendo casos, ¿vale? Es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, fertilizantes con composición de sulfato puede tener efectos negativos a nivel de presión osmótica y con los cloruros inhibimos la nitrificación, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿No tenemos que echar sulfato? No, todo lo contrario. Es más, el sulfato es uno de los elementos, ¿vale? Uno de los aniones que estamos empleando para estimular el lavado de algunas sales como el sodio y demás. Pero tenemos que saber muy bien qué cantidades lo aplicamos y con qué equilibrio. Esto ya lo hablaremos en otro webinar más adelante. Los equilibrios de los cationes, de los aniones, cómo tenemos que tenerlos en el suelo y cómo tenemos que tenerlos en el caso de los programas de fertirriego a nivel de solución de fertirrigación. Vamos a terminar ya de hablar por hoy con qué es el bulbo húmedo y las ondas lisimétricas, ¿vale? El bulbo húmedo, como bien os indicaba antes, es la región donde se concentra la humedad que hemos puesto disponible para nuestro cultivo y es la zona donde estamos aplicando nuestra solución de fertirriego, nuestro agua de riego con los nutrientes que aportemos o con las sales que ellos ya tienen de serie, ¿vale? ¿Qué sucede? Os quiero indicar lo siguiente. El bulbo húmedo presenta unas medidas de control brutales para manejar el riego y para manejar los nutrientes. Pero ahí como estamos trabajando una agricultura de precisión, lo que no podemos hacer es dar de lado a factores tan importantes como son el control de la electroconductividad del bulbo húmedo y la electroconductividad del agua de riego. ¿Por qué? Porque imaginaros que tenemos un cultivo donde estamos cultivando fresa. La fresa vamos a poner que en una variedad que tenemos con una tolerancia 1,5-17 en metro, ¿vale? Y resulta que es que el bulbo húmedo nos tiene que dar una electroconductividad por debajo de 1,5. Nos da, imaginaros, 1,3. Pues vale, tenemos 1,3, tenemos que calcular, teniendo en cuenta esas características, lo que tendríamos que aplicar de lavado para evitar una variación. Y luego imaginar que tenemos nuestro agua de riego, y nuestro agua de riego tiene una electroconductividad de 1,2. Ya tenemos un problema ahí porque estamos regando con agua salina. ¿Y qué pasa? Queremos aplicar fertirriego. Ahí va. Queremos aplicar fertirriego, no podemos llegar a 1,5 de electroconductividad. ¿Y qué pasa? Solo podemos incrementar esa electroconductividad 0,3 decisiemens por metro, ¿vale? Para aplicar en una concentración óptima los nutrientes a nuestra planta. Pero es que encima tendríamos que echar otra cuenta, que es que tenemos que calcular las necesidades de lavado de nuestro cultivo y tenemos que tener en cuenta ya la electroconductividad del agua de riego, la electroconductividad del bulbo húmedo y también la electroconductividad de tolerancia que damos al cultivo.
y de esta forma calcular las necesidades de lavado. Con estos números que os he indicado así de cabeza, calculo que mejor puede ser las necesidades de lavado de un 40%. ¿Esto qué quiere decir? Que si vamos a aplicar 100 litros, deberíamos incrementar esta dosis de riego un 40%. Aquí podéis ver la generación del bulbo húmedo según el tipo de suelo. En un suelo arcilloso vamos a encontrar una generación más mesocúrtica, ¿vale? Si esto fuese una campana de Gauss inversa, esto sería más mesocúrtico. Sin embargo, un suelo arenoso, el agua no tiene capacidad de retención de agua, entonces cae para abajo como un pico, y entonces sería muy leptocúrtica. Lo ideal es el suelo franco, esto es evidente, ¿vale? Muy importante, cuando queremos trabajar con fertirriego, tenemos que saber la capacidad de infiltración de nuestro suelo, porque lo que no podemos hacer es poner riego por goteo y que esto nos genere charcos en el cultivo, que nos genere una inundación. No tenemos que hacer eso. Estamos perdiendo dinero. Así que vamos a calcular muy bien las necesidades de nuestro cultivo. Y también vamos a conocer las características de nuestro suelo y vamos a saber elegir los emisores de riego. De estas sondas lisimétricas tenemos otro webinar donde hablamos con ella. Esto es un tipo de sonda de las que empleamos para analizar el contenido de cationes, de aniones que tenemos en el extracto de bulbo húmedo, ¿vale? Los nutrientes, pero también nos vale para saber cosas tan interesantes y tan importantes como la electroconductividad. Y de esta forma poder calcular las necesidades de lavado, pero muy importante, conocer cuánto fertilizante, cuántos nutrientes podemos aplicar a nuestro suelo, junto con la electroconductividad del agua, hasta cuándo podemos llegar y cuánto podemos, entre comillas, potenciar la fertilización. Estas son herramientas de precisión, el tamaño es muy pequeño, lo importante también, el coste es muy barato. Os invito a conocerlas en el blog y demás. Y es material médico directamente, porque ahí lo que se ven son agujas y una bomba y un tubo de vacío de los que se emplea para extraer analíticas de sangre, y nos permite llevar un control de la explotación mucho más efectivo de lo que estamos haciendo hoy por hoy, ¿vale? Aquí podéis ver los tipos de sonda, la cerámica o la Raiso, pero nada, esas tenemos explicadas ya en otro blog, así que no quiero hablar más de ellas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ya lo hablamos en otro webinar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar la instalación de riego? Muy importante. Esto tiene mucho que ver también con el manejo de los riegos, cuando son suelos salinos y cuando tenemos salinidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, tenemos que calcular la dotación hídrica y tenemos que conocer las características del suelo. Y dependiendo de la dotación hídrica que tenemos que dar, sabiendo las necesidades de lavado y demás, tenemos que calcular el tipo de energía que tenemos disponible, cuánto tenemos que hacer y demás. Y calcular, muy importante, el caudal de los goteros. Todo esto influye muchísimo en las características de los cultivos, influye muchísimo en los rendimientos y lo importante, influye en nuestra cuenta de resultados anualmente. Recordad, somos agricultores, no somos una ONG, somos una empresa. Aquí se está a tener un modo de vida digno y rentable. Luego ya nada, esto es siempre la información que hacemos webinar específico con nuestros clientes cuando tenéis problemas y demás. También damos charlas y conferencias en los diferentes municipios. Ahora están todas suspendidas por motivo del coronavirus. Íbamos a haber dado una en el Valle del Jerte, pero ha tenido que quedar suspendida, una pena, ¿vale? Pero entonces no hay problema. Os invito ya, si queréis, cuando tengamos esto, que si queréis que demos una conferencia en vuestro municipio, en vuestra cooperativa, estamos abiertos a darlas. Solo tenéis que hablar con nosotros para conocer las condiciones y encantados la damos. Así que ahora, si no os importa, voy a ver el chat o las posibles preguntas y respuestas, ¿vale? Pues mirad, el webinar de hoy no tiene, aparte de que ha venido poquísima gente, no tenemos muchas preguntas. Si tenemos agua salina de sondeo, ¿podríamos controlar la salinidad aplicando sulfato amónico? Vale, Lucas, eso que me estás preguntando, voy a decir lo siguiente. El sulfato amónico y demás nos vale para controlar la salinidad en el suelo. Es decir, la podemos aplicar a solución de riego, pero no sería para bajar la salinidad del agua de riego. Lo que tenemos que hacer es provocar, para controlar la salinidad
de nuestro suelo, lo que tenemos que hacer es provocar el desplazamiento de estas sales, de estos cationes y aniones en ellos. ¿Qué sucede? Si estamos aplicándolo en el agua de riego, no vamos a ser capaces de bajarlo, y para bajar la salinidad del agua de riego, sí que puede haber algún producto por ahí que provoca la precipitación de los nutrientes, y lo hay, ¿vale? Basificando, acidificando y demás. Normalmente el método más efectivo que hay para reducir las sales del agua de riego es carísimo y no se puede aplicar en todo tipo de explotación, sino que solo se puede aplicar en explotaciones muy técnicas, en cultivos de invernadero que tienen un sistema de recirculación de aguas también y demás, que es el empleo de la osmosis, de los sistemas de osmosis inversa, ¿vale? Y hay que tener en cuenta también con los procesos de osmosis que estamos generando un residuo, ese residuo es un agua con una alta concentración de sales. Y que a nivel agronómico, con los sistemas de osmosis, para que no se vayan en costes, estamos hablando de reducir el 50% de las sales. Es decir, tenemos que tener en cuenta el tipo de agua de riego y demás. Si me dijeses, por ejemplo, la electroconductividad que tiene tu agua de riego, te podría decir, oye, pues tienes este problema, no tienes este problema, así ahora mismo a bote pronto. También quiero pasar para decir lo siguiente, que es que no solemos, si nos llegáis con analíticas de otros laboratorios para que hagamos la interpretación, lo siento mucho, eso tenemos que cobrarlo, es nuestro trabajo. ¿Vale? Que nos está pasando gente que nos está llamando para que interpretemos las analíticas y digo, mira, nosotros somos un laboratorio, os damos esta interpretación muchas veces gratis, entre comillas, cuando es algo rápido, si ya es un servicio de consultoría se cobra, pero si trabajamos ya con analíticas de otros laboratorios, directamente se cobra por las recomendaciones. Hay aquí una persona, es que punto 130 y demás, extracto saturado del suelo mejor que sondas, ¿me puedes especificar? Creo que me quieres preguntar, sí, ¿qué sonda es mejor para tomar extracto saturado del suelo? ¿Puede ser eso? Si es así, yo te digo, te invito a que entres en la página web en Fertibox, tenemos hablado de las dos sondas que nosotros utilizamos, las simétricas, por un lado las Raison y por otro lado las cerámicas, ambas tienen ventajas y desventajas. Si quieres algo que te dure muchos años, te empleo la sonda cerámica. Si quieres una cosa que te permita obtener a muy bajo precio multitud de sus muestras, te recomiendo la Raison. Espero solventarte un poquito tu duda de esta forma. Rogers, para calcular el PSI, bueno, el SPI que te refieras al PSI, el SPI es un protocolo de comunicación de sensores y microcontroladores. En los análisis de laboratorio del agua me salen los valores que necesito. A ver, nosotros en el laboratorio, aquí en los análisis de agua, siempre damos el valor, y en los de suelos, incluso en el análisis más básico que hacemos, damos siempre el RAS y el PSI. Pero sabiendo el sodio que tenemos, el calcio y el magnesio, podemos calcular sin ningún problema el PSI. Muy importante, el PSI tenemos que hacerlo trabajando con miliequivalentes, no con ppms. ¿Vale? Sara, muchas gracias por el webinar. Nada, gracias a ti por escucharnos. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más por aquí y demás hoy. Si no tenéis así, desearos un buen día. Muchas gracias por haber estado todos por aquí y nos vemos para los siguientes webinars. Así que pasar un buen día. Ah, espera, correlación entre sales y análisis en Savia. Sí se pueden hacer una correlación entre las sales que hay en el suelo y análisis en Savia. Pero esto, de la correlación entre las sales, entre los nutrientes que hay en el suelo y los nutrientes del análisis de Savia, hay que saber interpretarlos. El laboratorio que estemos haciendo estos, en España creo que solo estamos nosotros. Ya comentamos que tenemos un proyecto de investigación en análisis de Savia y también de cómo se relacionaba la dinámica de los suelos respecto a lo que obteníamos en la Savia, tanto también en la aplicación de fertirriego como en la aplicación foliar y demás. Ahora en la época estival es donde empieza el grueso de este tipo de análisis y de ensayos, porque el análisis a nivel de aplicaciones en trigo, bueno, en cultivos de secano, no lo estamos enfocando muchísimo en la investigación, pero sí en los de la época estival. Y sí, lo que pasa es que también digo una cosa, nosotros hay información que compartimos de forma completamente gratuita, la compartimos ante todo el mundo, pero también hay información que nos callamos como hacen otros tipos de laboratorios
que tienen hecho sus propios proyectos de investigación y que no sueltan información específica. Nosotros, por ejemplo, correlacionar el contenido que tenemos en nutrientes en el suelo a nivel de equilibrio catiónico y con los resultados que vamos a tener en savia son valores que vamos a tener. ¿Que los publiquemos gratuitamente en un futuro? No lo sabemos todavía, ¿vale? Siento no decírtelo así, pero una de las cositas que a lo mejor queremos guardarnos para trabajar con nuestros clientes y con los colaboradores y empresas de asesoramiento agronómico con las que trabajamos, ¿vale? Pues son con los que tendrá la información de este tipo. Compartirla de forma libre en un paper o algo de eso, no creemos. Roger, sí, tenemos más webinars grabados. No te preocupes porque cuando los tengamos aquí subidos, vas a... Bueno, como ya, al inscribiros aquí al webinar, ya estéis metidos en nuestra base de datos de avisos y os van a llegar, os llegan los avisos de cuando hacemos un webinar nuevo y también cuando los compartimos y demás, os va a llegar todos los avisos. También os recomiendo que por favor nos sigáis en redes sociales, tanto en LinkedIn, Facebook como Instagram. Compartimos información diferente en cada uno de ellos normalmente, no tiene nada que ver. Por ejemplo, si queréis ver el trabajo diario del laboratorio, os recomiendo que nos sigáis en Instagram. Busquéis Fertivos, porque ahí subimos vídeos o subimos publicaciones o fotos de nuestro trabajo diario de laboratorio. Es bastante interesante, entretenido, ¿vale? Y lo demás, os vamos a pasar información al respecto en un futuro para que lo tengáis disponible. Esto ya lo tendréis mañana disponible en vuestro mail. Y los otros en los próximos días o semanas van a quedar subidos a YouTube, todos los anteriores, porque creo que ya llevamos dado mínimo 10 webinars. Algunos le hablamos de un solo tipo de cultivo y demás, pero bueno, tenemos diferentes tipos de webinars. Así que, si no tenéis ninguna pregunta más por hoy, que creo que no, pues muchas gracias a todos y espero que tengáis un buen día.